Buenas tardes. La Sociedad Caminera del Real de Manzanares está organizando unas charlas para tener contacto con nuestros socios y, bueno, pues pasar unos minutos agradables. Y eso con Carlos está más que asegurado. El ponente de hoy, Carlos San Juan, es socio de Camineros, pertenece a la Comisión de Marchas, muchos lo conoceréis. Es una persona muy entrañable, es una persona que tiene una capacidad de trabajo impresionante, la verdad. A lo último que el último cargo que tiene es juez de paz de Galapagar, ¿verdad? Ya es juez de paz, ¿no? Sí, soy juez de paz y ya he casado a dos parejas por lo menos. Ya he casado a dos. Bueno, pues fijaros, para que alguien le nombre juez de paz es que realmente es alguien de paz y alguien muy, muy entrañable y muy, muy conciliador y una persona estupenda. Además de... Un poquito. Sí. Por favor, según entráis, desactivar los audios, porque si no luego hay mucho ruido. Y los audios y los vídeos. Mira. El audio está activado, está verde. Sí, por favor, no habléis cuando entréis. Bueno, pues que se está grabando. Pues como decía Carlos, es una persona muy polifacética, ha sido marino y como buen capitán de barco, pues dirige muy bien todo lo que en todas las sociedades y en muchas cosas en las que está, y la verdad es que es una maravilla compartir con él cualquier cosa. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. Cuando quieras, empieza la charla. Muy bien, pues vamos a... Buenas tardes a todos y gracias a José Luis por sus amables palabras, que, en fin, son... A uno se le pone, aunque no me veis, se me pone la cara colorada de escucharlo. Hoy seguimos con nuestra charla sobre caminos, que la primera la dio María José hace un mes aproximadamente. Esta es la continuación, ella cubrió hasta la época andalusí más o menos, y aquí pues, vamos a procurar cubrir la época posterior, y dando también una serie de comentarios generales sobre el conjunto de caminos y la situación con temas de vías pecuarias, etc. Así que, sin más, empezamos. Deciros que yo he utilizado para una buena parte de esta charla un libro que recomiendo como referencia, que es este de Leonardo Fernández Troyano, que se llama Los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama, donde él como ingeniero de caminos habla sobre los pasos, pero claro, también tiene que vincular los pasos con los caminos que llegaban hasta esos pasos en la Sierra de Guadarrama, y ahí entra también su faceta como ingeniero, pues habla sobre los puentes, habla sobre las infraestructuras en general, que tenían que ver con los caminos que conducían y los pasos que cruzaban la Sierra de Guadarrama. Repito, es un libro muy recomendable y que a mí me ha servido para una parte de la presentación. Vamos a hablar de caminos, pero ¿qué se entiende por camino? ¿Qué podemos decir de los caminos? Y yo, pues estas cosas conviene empezar, como se suele decir, por el principio. Volvamos a las fuentes. ¿Y qué dice el diccionario de la RAE? Aquel que limpia, fija y da esplendor al idioma. Pues ahí tiene 4 acepciones iniciales que me parece que son interesantes. Fijaros esta: tierra hollada por donde se transita habitualmente. La segunda, vía que se construye para transitar. Tiene más la connotación constructiva. Esta tercera, que es la jornada, el camino que va de un lugar a otro, que no tiene tanto que ver con nuestro enfoque. Y la cuarta es dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. Pero también nos menciona el concepto de camino asenderado o camino trillado, que es un camino común, usado y frecuentado.
camino cabdal, que es un término desusado y ahora el que se utiliza o el que se utilizó posteriormente fue el de camino real o camino construido a expensas del Estado, camino carretero o carretil, camino que está expedito para el tránsito de carros. Te has quedado sin sonido, Carlos. Carlos, te has quedado sin sonido. Solicita para reactivar el audio. Vale, ya está. Perdón, ha sido culpa mía. ¿No ha sido culpa tuya? Sí, ha sido culpa mía, sí, perdonad. Bueno, creo que lo último que he mencionado es el camino carretero o carretil, camino de caballa o las cañadas. A ver, esperar que quito aquí unas cosas, que esto en cuanto tocas algo ya sale. Camino de cabras, que es un camino estrecho y accidentado. Camino de herradura, camino que es tan estrecho que solo pueden transitar por él caballerías, pero no carros. Camino vecinal, camino construido y conservado por el municipio, cuyas necesidades sirve y suele ser más estrecho que las carreteras. Esto nos da un marco excelente para entender todo de lo que estamos hablando hoy, porque vamos a mezclar estos términos. Yo me quedaría y os pediría que mantuvierais como una referencia simple. Lo que pone en los primeros párrafos es que un camino es una tierra hollada que se transita habitualmente y que es usado y frecuentado. Y ese es probablemente algo, vamos, no solo probablemente, es uno de los elementos que nos afecta a día de hoy, porque los caminos tienen su problemática en los momentos actuales, porque algunos de esos aspectos que mencionamos ahí anteriormente, pues bien porque se ha dejado de hollar, porque no se transita habitualmente o porque no se usa y se frecuenta, pues en algunos casos se han perdido o se han usurpado, y ese es un tema sobre el que volveremos más adelante en la charla. Pero volviendo a los caminos de la zona, estamos donde estamos en la presierra, prácticamente sierra también, y por lo tanto nos marca en lo que se refiere, y estamos hablando fundamentalmente de los caminos principales, nos lo marca la orografía, el qué circunstancias tenemos. El que tengamos una sierra con un desnivel importante para poder cruzarla ha sido siempre un factor fundamental. Por otra parte, aunque se habla de caminos carreteros, y hemos visto la definición, también el autor del libro que os he mencionado como referencia menciona que durante la mayor parte de la historia los caminos para carros tenían más un componente local para traer o llevar los productos del campo a las poblaciones, pero lo que se refiere al movimiento de personas y de cosas y de mercancías se hacía fundamentalmente sobre caballerías, en caminos que por lo tanto son de herradura, y solo en algunas partes realmente se podía hablar de caminos de carros. Por ello, al viajar, se viaja a caballo o a pie también para cruzar la sierra, aunque luego se pueda continuar en vehículo con ruedas. Si habéis leído alguna vez el libro del Buen Amor y el tránsito que hace por la sierra, que menciona que ha subido andando, más luego también en otros, los viajeros de épocas ya modernas mencionan que tienen que, al llegar a Guadarrama, por ejemplo, tienen que dejar el carro o el vehículo que tengan de ruedas y pasar a utilizar caballerías para cruzar la sierra en ese tipo de montura. Aquí en este mapa que os pongo en la parte de la derecha están reflejados en esos círculos rojos los puntos de paso que se dan en esta zona.
Las líneas negras corresponden a las líneas de cumbres o las divisorias de las aguas. La línea más larga corresponde a lo que son la cadena principal, la Sierra de Guadarrama, y la otra, que está un poco más abajo, se refiere a la cuerda larga. En esta zona, los caminos más importantes que tenemos que considerar son, y los tenéis aquí, y tradicionalmente se utilizó el puerto de la Tablada, que es este que está aquí, el C4, el C3 posteriormente, que es el puerto de los Leones, y luego el que se utilizó desde la época romana es el puerto de la Fuenfría, el puerto de Cotos y algunos otros puertos que también aparecen en el puerto del Reventón, el puerto de Malagosto, el puerto de Navafría y el último que estaría en la lista, pero aunque no está en este mapa porque lo he recortado un poco, sería el puerto de Somosierra, que ya es el límite de la zona de lo que se llama Sierra de Guadarrama. Por lo tanto, esos son los puntos por los cuales se pasa de una parte a otra de la sierra y que marcan por dónde van a ir los caminos, obviamente. Obviamente, los caminos se tienen que adaptar al terreno y en general se cuenta con mínimas infraestructuras, salvo los puentes y en algunos casos incluso los caminos más importantes, al menos durante una época, no utilizaron puentes, sino que utilizaron vados y se cruzaba el río, obviamente cuando el río llevaba poca agua, para cruzarlo con caballerías o con carros. Por otra parte, estamos donde estamos y a partir del momento en que se produce la capitalidad de Madrid, están los monasterios del Paular y del Escorial, y los reyes tienen sus palacios y pabellones de caza en La Granja, Balsaín, Río Frío. Todo ello provoca que se incremente el tráfico, que es complementario a aquel que ya de por sí tenía que pasar por nuestra zona, que es el que correspondía a las vías de comunicación con el otro lado de la sierra, con las capitales de provincia que están y con los centros administrativos importantes que están en la parte de Castilla. Aquí tenemos un mapita, que es el mapita de la comprensión de 1764, de una parte de la zona del Escorial, que luego, de hecho, veremos en otros tipos de mapas. Aquí se ven, por ejemplo, no sé si lo veréis, el movimiento del ratón. Este es el Camino de Madrid. Esta es la zona de la Dehesilla. Este es el Camino de Guadarrama. Este es el Camino de Navalquejigo. Aparte de esos caminos principales, prácticamente casi no se menciona ningún otro camino secundario, porque esos eran caminos que tenían que ver con caminos principales. Este fue en 1764, ya está construido, es el camino principal hacia Madrid en ese momento, que anteriormente se había llevado por el camino de Navalquejigo, y el camino de Guadarrama, que era también una conexión hacia la carretera de Castilla que cruzaba la sierra por el puerto de Guadarrama. Pero los caminos secundarios prácticamente ni se mencionan. Aquí os enseño un par de mapas, en este primero del siglo XVI, donde habla de los itinerarios que se utilizan en el siglo XVI, en la época de los primeros Austrias, donde desde Madrid se sale por la carretera, lo que hoy sería la Nacional 1, en dirección a Somosierra, por lo que es la carretera de Colmenar, que luego pasa al Valle del Lozoya y permite cruzar por el puerto de Navafría hacia la zona de Segovia, o también ir hacia el Paular y desde el Paular por el puerto del Reventón cruzar hacia La Granja y hacia Segovia. Siguiendo lo que actualmente es la carretera de La Coruña, la carretera de La Coruña, que es esta,
la carretera de La Coruña, que lleva hasta Torrelodones, aquí a Torrelodones a Galapagar y de Galapagar por el puente del Tercio sobre el río Valencia a El Escorial. También se utilizó un camino que venía después más al sur, que venía por más suave incluso en cuanto a su trazado, que venía por Valdemorillo. En este caso lo que vemos aquí es la primera población que se menciona, que aquí abajo es, en aquel momento se llamaba La Espernada, hoy es Villanueva de la Cañada. A continuación viene Valdemorillo. Valdemorillo se junta con el que viene de Madrid y que viene de Galapagar en el puente del Toril y sigue hacia el Escorial. Y los puntos de cruce son La Tablada, la Fuenfría y los otros dos que ya he mencionado anteriormente. Y esos son los caminos que se utilizaban en ese momento. En el siglo XVIII he tomado esta otra referencia, que son las carreras de postas. Hay más caminos que los que aparecen en las carreras, pero obviamente estos son los caminos que están servidos por servicios, vamos a decir, regulares o estables, que comunican Madrid con puntos principales. Tenemos el que sería hoy la Nacional 1, que va por Somosierra, y el que va hacia Torrelodones y Galapagar, y que luego también está el que sube hacia la Fuenfría o hacia el cruce por el puerto de Los Leones, porque ya se ha construido el acceso al puerto de Los Leones y se puede cruzar hacia el otro lado. También está, aunque todavía ahí no figura, el de Navacerrada, que sí se construyó un poco después. Concretamente es este de aquí de la derecha, este de aquí. Este es el de Navacerrada. Todo esto que hemos hablado, repito, se refiere a los caminos principales, pero los caminos que en la mayoría de nuestros casos consideramos y por los cuales andamos son caminos no principales, que corresponden a los caminos vecinales y sendas y que no se menciona, como he dicho antes, en los mapas antiguos. Sin embargo, es a partir de 1870 cuando se empieza a construir, a medir, se hacen la topografía completa del territorio español, es cuando ya empiezan a aparecer detalles más significativos. Aquí os enseño uno de Galapagar, de alrededor del año 1875, donde nos figura la carretera del Escorial, que es esta, que viene del puerto de Galapagar, y la carretera que de Galapagar va hacia Guadarrama, que es esta otra. Esos son los caminos principales. Está también el ferrocarril, que ya está construido y que se ve aquí al fondo, paralelo a lo que es el río Guadarrama, por la otra orilla, el ferrocarril, y vemos infinidad de caminos, de sendas, de paseos, llamémoslo como queramos, que son esos caminos vecinales, los caminos locales, que son los que en muchos casos algunos podemos seguir utilizando y otros pues no los podemos utilizar o no es tan fácil hacerlo. Entremos ahora en el tema de las vías pecuarias. Estas son definiciones tomadas de la mismísima página web de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, y habla de que son caminos milenarios que se han usado tradicionalmente para el tránsito ganadero y que corresponden a la infraestructura fundamental de la transubancia castellana en la Edad Media. Seguramente sabéis que esto lo rige la Mesta, que tiene una concesión real desde Alfonso X. La Mesta continúa, esto es en el siglo XIII, la Mesta continúa hasta el siglo XIX, que se desaparece, pero es sustituida por la Asociación de Ganaderos, luego en la época de la República cambia otra vez, y actualmente, para no complicar demasiado las cosas, las vías pecuarias están, digamos, bajo la custodia, y lo llamaría, prefiero utilizar ese término, custodia,
de las comunidades autónomas que se supone que las deben cuidar. Aquí en el plano de la derecha tenemos las principales cañadas que han existido en España. Hay otras vías pecuarias que también corresponden al Reino de Valencia y al Reino de Aragón, al Reino de Aragón o en Navarra o en el País Vasco, pero no se las puede considerar en el mismo sentido que las vías pecuarias estas principales, por cuanto son más bien vías pecuarias muy locales, para hacer lo que se suele llamar también como la transtermitancia, el movimiento en zonas más reducidas. Repito, estas son las grandes cañadas. Por la Comunidad de Madrid pasan 3 de ellas. Esta de aquí de la derecha, que es la cañada de Cuenca, esta de color verde, que es la cañada Real Galiana, que hemos oído bastante últimamente en las noticias, porque está usurpada por personas que no tenían otro o que no han tenido otro sitio, y se han ido construyendo sus viviendas a lo largo de esa cañada, en la zona de Vicálvaro. La cañada Real Segoviana, que es la que pasa por nuestra zona de manera más clara, y la última, la de la izquierda, la de color azul, es la cañada Leonesa Oriental. La cañada Real Segoviana empieza en el norte de la provincia de Soria, prácticamente pegando con Burgos, casi en La Rioja, y llega hasta casi los límites en Extremadura, concretamente en Badajoz, casi cerca de los límites con Sevilla. Es la que conocemos, que se mueve por nuestra zona, y que es un referente importante para nuestro territorio. Aquí resalto, siguiendo con el concepto de las vías pecuarias, resalto que se trata de bienes de dominio público y como tales son inalienables, no se pueden vender, son imprescriptibles, no prescriben con el paso del tiempo, e inembargables, no pueden ser embargados. Dominio público implica que los propietarios de eso no es el gobierno, no es la comunidad autónoma, somos todos, porque es público, son bienes de dominio público. Y en fin, también le pasa lo mismo a los caminos, y ya veremos cómo va ese otro tema. Y entre las vías pecuarias hay dos grupos. Están lo que se utilizan para el tránsito, que son las cañadas, los cordeles, las veredas y las coladas, cada una con sus dimensiones. Y hay otros tipos de figuras que son las que tienen relación con los lugares que utilizan los rebaños para sus descansaderos, lugares donde tienen espacio para pacer durante un tiempo, los abrevaderos, donde pueden suministrarse de agua, y las majadas, que es donde se menciona específicamente que es donde tanto ganados como pastores pueden quedarse a pasar la noche y que están a resguardo. En la Comunidad de Madrid tenemos, aparte de las cañadas principales, como decía antes, que es la de Cuenca, la de la cañada Real Galiana, que cruza más o menos por aquí, la de la Segoviana, que viene hasta más o menos aquí a la altura de la presierra, y luego cruza todo lo que es el pie de la sierra y sale de la Comunidad de Madrid por el puerto de Somosierra, aunque tiene otra variante que sale por el puerto de Tablada. Y la última, que es la Leonesa Oriental, que está aquí en esta esquinita de la Comunidad de Madrid. Vías pecuarias y caminos, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Pues podría decir que muchas carreteras nacionales actuales coinciden con vías pecuarias. La carretera de La Coruña, por hablar de algo que tenemos todos muy bien cerca, se llama Cordel de Valladolid en una buena parte, hay partes que no lo es, pero está prácticamente encima de la carretera de La Coruña, está encima del Cordel de Valladolid. En algunas partes el cordel todavía tiene un poco de paso a la derecha, por eso veréis que en los márgenes de la autopista hay un espacio abierto, y las vallas o los muros de
de las fincas no están pegadas a la carretera, sino que están apartados, porque ese es el cordel de Valladolid. Y eso, les repito, lo tenemos en buena parte de la carretera de La Coruña. En otros coinciden completamente, y como ejemplo es un trabajo que he estado haciendo hace poco con una asociación del Escorial por una variante que se está construyendo, o que se quiere construir, mejor dicho, en el Escorial, que comunica esta rotonda que está aquí abajo de la entrada al Escorial con esta otra que está por aquí, próxima a lo que es el Hospital del Escorial. Por aquí se quiere hacer una variante que iría más o menos por aquí, conectando hasta esta rotonda de abajo, una variante que evite que pase por donde está pasando ahora, que es una vía pecuaria también. Es la vía pecuaria de Guadarrama, y que aparece también en los planos antiguos. Aquí os pongo lo que en el catastro figura como caminos o vías de comunicación de dominio público, porque en el catastro, a partir del siglo XIX, cuando se empieza a utilizar el catastro, los caminos se utilizan como maneras de demarcar las propiedades. Está linda con la propiedad de no sé quién o con el camino de no sé cuántos. Y entonces por eso tienen una gran importancia a partir de ese momento. Y todos estos, en este plano de la izquierda, aparecen todos reflejados como caminos, vías de comunicación de dominio público, salvo una que aparece como cañada, concretamente, que quiero recordar que es esta, la de la Cebadilla. Mientras que en los planos actuales, todos estos que veis de color azul, esos son cañadas. Entonces, todos estos caminos que aparecían aquí, que están en el catastro, figuran como caminos o vías de comunicación de dominio público, son todo cañadas, excepto el que lleva el número 1, que no es cañada, es un camino de Castrejón, por otra parte, usurpado. Aquí en este mapa de la derecha no aparece en azul porque no es una vía pecuaria, es un camino que, al menos en este momento, según tengo entendido, no es transitable, no se puede pasar por él. Y aquí os añado, me ha parecido que podría ser significativo poner que también en los tiempos actuales se crean caminos nuevos, como el Camino de Santiago de Madrid, yo creo que lo ha propugnado o lo ha apoyado la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago, y que en algunas de nuestras marchas, concretamente en esta parte en el planito, este trozo que va entre Manzanares Real y Matalpino, lo hemos recorrido cuando hicimos una marcha precisamente por esa zona, no me viene el nombre del pueblo ahora mismo, pero hemos recorrido una parte de él. El camino continúa hasta Cercedilla, y de ahí, más o menos siguiendo los mismos caminos históricos que han cruzado tradicionalmente la sierra, pasan por el puerto de la Fuenfría, bajan a Segovia y luego siguen hasta que se junta con el camino francés en Sahagún de Campos, ya en la provincia de León. Y prácticamente como cierre de la charla, para no alargarlo más y dar oportunidad para que podamos intercambiar puntos de vista o que podáis hacer preguntas, aquí abro que ambas figuras tienen consideración de dominio público, es decir, son de todos nosotros, pero todos nosotros, que somos los que ejercemos el dominio público, cedemos la responsabilidad de su custodia a las comunidades autónomas para las vías pecuarias, que sí tienen inventariadas las vías pecuarias, puede que no todas adecuadamente deslindadas y amojonadas, pero sí están inventariadas, y los ayuntamientos, que se supone que son los custodios de los caminos.
pero ahí nos encontramos que muchos ayuntamientos no han realizado su inventario de caminos y ahí es donde se suele producir la mayoría de las disputas de si ese camino es público o no es público. Y también se producen los casos de usurpación de caminos y vías pecuarias por propietarios privados que en algunos casos se han podido recuperar, sobre todo si las administraciones se han involucrado y han aportado información, documentos históricos, cualquier otro tipo de testimonio que es importante, mientras que en otros pues o no se está consiguiendo o las trabas son muy importantes porque quien ha usurpado busca todas las formas y maneras para poder mantener su control sobre ese terreno. Sobre este tema, esto es solo que os sirva de anticipación, porque en el mes de mayo vendrá a dar una charla de este tipo Manolo Trujillo, que es presidente de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, y él nos hablará precisamente de cómo se están manejando este tipo de situaciones, qué cosas se están pudiendo hacer y cuáles son sus recomendaciones en cuanto a la recuperación de caminos públicos y vías pecuarias. Recordar aquello que vimos prácticamente en la primera transparencia: los caminos son tierra hollada porque han pasado gente pisándola, que se transita habitualmente y son usados y frecuentados. Y repito también que ese es nuestro principal problema. Con el coche nos hemos apartado de los caminos y hemos perdido la posibilidad de utilizarlo, y ahora que queremos volver a ellos porque nos parece conveniente y nos parece interesante y porque es bueno además, pues en algunos casos nos encontramos con dificultades. Y por mi parte no quería daros mayor charla y dejar abierto a las preguntas o las cuestiones o los temas que queráis plantear. Ahora yo creo, José Luis, que ya pueden habilitar su micrófono, sobre todo, o lo sigues cerrado y tú me lees las preguntas, que no sé si hay. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias, Carlos, por tu charla, muy interesante. Y yo creo que somos pocos hoy y que sí podríamos habilitar el micrófono. Entonces, quien quiera hablar, pues yo le habilitaré el micrófono y puede hacerte la pregunta. No sé si entonces alguien quiere comentar algo. Yo aprovecho para, bueno, en el chat, vamos a ver si en el chat hay algo. Bueno, te dan las gracias y te dicen que está muy bien expuesto, Juan, y no hay ahora ninguna otra pregunta. Bueno, sí, ahora dice Carlos Rivas, pregunta: ¿qué ha pasado para que otra vez se hayan colocado las puertas en el camino a la presa del Gasco? En la presa, ¿te refieres al camino que se llama de la Isabela, que es la continuación del camino del Pardillo, que viene desde Torrelodones, cruza el canal de Guadarrama, entra en Las Rozas, y en Las Rozas se le denomina Camino de la Isabela? Esa finca que se llama la Isabela también, sí. La propiedad de esa finca es la que ha cerrado en terrenos de Las Rozas, ha cerrado ese paso. Se puede seguir accediendo a la presa del Gasco, pero por otros caminos que van un poco más abajo, a la altura del Colegio Bérrice, es uno de los accesos. Pero este es un contencioso que lleva tiempo, que hemos presentado muchas asociaciones y grupos de vecinos del Molino de la Hoz. Se han presentado alegaciones para precisamente cambiar esa situación, pero todavía es un tema que está en manos del Ayuntamiento de Las Rozas, que inicialmente lo consideró como un camino público, pero los propietarios han
han puesto han presentado un recurso contra eso y ahí está el tema. Y con todo esto de la pandemia, pues las cosas no se han acelerado, por supuesto, al contrario. Mientras que en el camino del Pardillo, que es la continuación de ese mismo camino, pero en la zona de Torrelodones, ese camino hasta Torrelodones sí que está ya desde hace años, gracias a la intervención de camineros y del ayuntamiento que se involucró fuertemente en el tema, está definido como camino público y por lo tanto está expedito y se puede llegar hasta el canal de Guadarrama y desde el canal de Guadarrama a la presa del Gasco bajando desde Torrelodones. No, es que me extrañó cuando hace unos días estuve paseando por allí y me encontré otra vez esas puertas de hierro colocadas. Entonces no sabía cuál era el motivo por el cual habían vuelto a aparecer. Esas puertas, yo he tomado algunas fotografías en algún momento. Ahora ya es que han puesto poco menos que unas puertas inexpugnables. Sí, sí. Porque parece como si aquello fuera una fortaleza. Antes se podía pasar, había una rotura en la verja y se podía pasar sin entrar demasiado en la propiedad, más o menos por dándole un poco la vuelta, pero la propiedad se lo ha tomado muy en serio y ha puesto unas puertas con mucha sustancia, podríamos decir, unos cerrojos impresionantes. Repito, está en un proceso de que no sabemos cuánto tiempo llevará. Vale, gracias. Parece que Miguel quiere comentar algo. Miguel Pascual, ¿estás por ahí? No, yo no he dicho nada. Ah, no, es que te has desactivado el audio. Bueno, hola Miguel. Vale. Pues nada, no pensaba. Bueno, pues... aprovecho si queréis porque, bueno, era un poco el tema de las vías pecuarias, que, bueno, no sé si lleva otro tipo de camino para recuperarlas o no. Me imagino que sí, porque es otra responsabilidad. Pero bueno, yo hace poco estuve por aquí dando unos paseos por vías pecuarias que realmente se acaban en el pantano de Valmayor, pero que siguen siendo vías pecuarias. Pero es que hay un montón de ellas que están totalmente, entran en propiedades privadas y están cerradas, pero a cal y canto. Entonces, yo no sé, también el tema de recuperar eso, si el esfuerzo es útil o no, pero realmente es un poco vergonzoso que es que las vías pecuarias, bueno, pues están totalmente, en muchos casos, perdidas, cerradas y ni siquiera se ven, porque ya no existe lo del camino hollado, la tierra hollada ya no existe en eso, porque ya no anda nadie por ahí, es pura vegetación. Pero bueno, es una pena y quizá, no sé si se podría buscar alguna manera de localmente pues tratar de abordar este tipo de cierres y demás, no sé. Esa zona que comentas, que es en la zona del pantano de Valmayor, en Colmenarejo, hicimos hace un tiempo, hemos hecho varias rutas por esa zona. Sí. En una, creo que estuviste, que salimos por lo que es la cañada de Merinas, bajamos hasta el pantano. En aquel momento, esto fue hace un par de años, en aquel momento estaba el pantano muy bajo y se veía el puente del Tercio, sobre el arroyo del Tercio, que ahora está tapado por el pantano, y luego fuimos bordeando por lo que es el pantano, fuimos bordeando hasta alcanzar una vía pecuaria que sube y que le pasa lo que estás diciendo, que está prácticamente desaparecida, pues porque la vegetación se la ha comido, en la que al final hay un sitio, un pino extraordinariamente hermoso que estuvimos haciéndonos. Un pino singular, sí. Un pino singular. Pues en esa parte de allí era en invierno, no recuerdo mal, pues había cazadores en la zona pegando tiros y a nosotros nos vinieron a olisquear los perros del cazador, que tampoco debería existir la caza a menos de 50 metros de una vía pecuaria. Pero así es, desgraciadamente, y esa también es otra pelea con los cazadores que como las vías pecuarias son de todos, pues también consideran que tienen
que tienen derecho a cazar, aunque la norma no lo permita. Y ese tema parece que está bastante claro. Pero nos encontramos con ese tipo de problemas. Es como todo, hemos cedido, como ponía en la presentación, hemos cedido la custodia de esos bienes de dominio público a nuestras autoridades y unos por otros, pues la casa sin barrer. Desde la misma zona donde empezamos la ruta, en aquella ocasión, que está la ermita de Colmenarejo, que está justo en medio de la vía pecuaria, sale también la colada de las latas, que va hacia Galapagar, cruza la carretera del Escorial y sigue hacia Navalquejigo. Pues esa es otra que tenemos también en disputa, que cada año, siempre que se ha podido, este último año no hemos podido hacerlo y este tampoco, pues se hace una demostración, una manifestación pidiendo su reapertura, ¿no? Perdona, Carlos, ese es el mismo caso que habéis hablado antes del Camino de Isabela. Es que como las administraciones no se impliquen, porque el Camino de las Latas está judicialmente sentenciado de que es público y de que hay que abrirlo. Y de hecho, en algunas de las reuniones, bueno, pues incluso la Guardia Civil y demás estaba, digamos, por la labor, diciendo que realmente había una sentencia judicial diciendo que eso había que abrirlo. Pero si el ayuntamiento o la administración que corresponde no lo ejecuta, pues no hay nada que hacer. Al final es que es como una cosa de pegarse cabezazos contra una pared. Tal cual, y precisamente es una de las cosas que nos comentará Manuel Trujillo cuando venga en mayo, pues porque en muchos casos, como pongo en la presentación también, he mencionado trabas de todo tipo. Exactamente. De todo tipo. No tengo una respuesta simple ni fácil para decirte que... Sí. Javier González pregunta que si tiene algo que ver el sistema de GRs actuales que hay en Europa con los caminos tradicionales o es algo completamente nuevo. Tú igual, José Luis, sabes más de eso. Bueno, sí. Yo te puedo decir, Javier, que los GRs son senderos que se han marcado para uso deportivo. Lo que pasa es que muchas veces los GRs se apoyan en caminos tradicionales. Pero es algo, yo diría que tiene como 30 o 40 años. Los GRs, sabéis que están marcados con marcas blancas y rojas y los PRs con marcas blancas y amarillas. Y en muchas partes de Europa, en Francia, en Italia, en España, pues recorren todo el territorio. Y muchas veces, como digo, se apoyan en vías pecuarias en España y en caminos tradicionales, sí. Y luego el Sebastián Torres comenta, ¿las antiguas pistas de la República que están actualmente de fincas privadas son recuperables? Estamos en la misma. Si tienen consideración de públicas, pues probablemente se podría, iniciando todo un proceso de recuperación, tal vez se podrían recuperar. Pero primero tienen que ser consideradas como públicas, si además, y si son carreteras, porque si han dejado de ser carreteras y se han abandonado, pues no estoy seguro de cuál es su estatus legal. Bueno, yo quería comentaros que para mí uno de los principales problemas de que muchos caminos se cierren o se ocupen por propietarios privados estriba en que no hay una ley de caminos públicos. Igual que hay una ley de carreteras que define todo lo que es una carretera perfectamente, pues no existe una ley de caminos públicos ni a nivel estatal ni a nivel autonómico en Madrid. Recientemente, hace poco, el año pasado, en las Baleares se ha hecho una ley de caminos públicos, también la hay en Extremadura, pero son muy pocas las autonomías que tienen una ley de caminos. Y eso, claro, pues también es muy grave, ¿no? Y otra cosa también, Carlos ha apuntado, muy bien apuntado, que uno de los problemas también es que los caminos no hacen los ayuntamientos no hacen sus inventarios de caminos, que es obligatorio por diversas leyes. Pero para que os hagáis una idea, de los 177 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid,
no llega ni a 10 los ayuntamientos que han hecho inventarios de caminos. Con eso podéis hacer una idea del grave problema que tenemos. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Parece que alguien quiere comentar algo más. Carlos, ¿tú quieres comentar algo más? Por mi parte, que esperamos que las circunstancias nos permitan volver a iniciar nuestras actividades de caminatas, que en fin, que son las que yo creo que todos estamos esperando para poder hacer. Las podríamos hacer en muy pequeña escala, en grupitos muy pequeños, pero es muy complicado para los grupos grandes que solemos organizar nosotros el poder hacerlo. En fin, esperemos que poco a poco y con el efecto de las vacunas todo vaya volviendo a la normalidad y después del verano igual podamos empezar a hacer alguna cosa. Ojalá. De acuerdo, Carlos, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta charla. Os recuerdo que vamos a tener más charlas de aquí a junio, que iremos anunciando a su debido tiempo. Pues muchas gracias, cuidaros mucho todos y hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. compañeros. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Isabel, espera un poquito. Sí, sí, ya. Gracias, chicos. Buenas tardes. Ayer. Buenas tardes. Voy a Hasta detener luego, la María grabación.